y bueno, motivados para esta semana y la semana que viene, que son semanas bastante agitadas, ¿cierto? En cuanto a los procesos que hay que desarrollar, en cuanto al inicio de nuestro segundos parciales prácticamente, ¿sí? Y bueno, en ese orden de ideas, esperando que a todos también les vaya bien. Esa es la situación en el momento. Bueno, vamos a partir de la información que estoy proyectando. Espero que la estén viendo. Palanca de crecimiento e inductores de valor, ¿sí? ¿Todos la ven? Ninguno la ve. Vamos a ver. Profe, ahorita sí ya se ve, profe. Ah, bueno, perfecto, listo, ok, muchas gracias. Bueno, en este orden de ideas, muchachos, vamos a trabajar este tema de palanca de crecimiento, un tema también indispensable para la toma de decisiones cuando estamos hablando precisamente de la generación de valor como tal, ¿cierto? En este orden de ideas existen N herramientas, múltiples herramientas, mucha información y muchos indicadores en la parte financiera que nos ayudan a nosotros a tomar decisiones en la parte de la gerencia estratégica de las empresas, ¿cierto? Estamos hablando de que se deben tomar decisiones de carácter estratégicas y que esas decisiones de carácter estratégica encierra básicamente a las 4 áreas fundamentales o 5 áreas fundamentales que tiene una empresa como tal. Y dentro de ella, pues el área financiera, que se vuelve un área base, estructural, una columna vertebral de las empresas, pero que estas empresas no pueden tener aisladas, ¿cierto? Estos departamentos o estas áreas. Todos van persiguiendo unos objetivos estratégicos, unos objetivos globales, ¿sí? Y en ese orden de ideas, todos tienen que ir conectados con la misión de la empresa, con la visión de la empresa, con los objetivos que pretende conseguir la empresa en el mediano, corto y largo plazo. Y eso hace parte del proceso de la gestión, ¿cierto?, administrativa y además de eso de la gestión financiera de las empresas en ese sentido. En ese orden de ideas, pues nosotros tenemos que ir direccionados, tomando las decisiones o las mejores decisiones en finanzas para poder cumplir con los objetivos que tiene estipulado o plasmado la gerencia general como tal. Es una coordinación, una alianza que debe existir entre estas 4 áreas fundamentales o 5 áreas fundamentales que manejan las empresas para nosotros poder alcanzar ese futuro tan deseado que siempre nos planificamos cuando estamos liderando los procesos organizacionales, cuando estamos liderando, gerenciando las empresas, ¿cierto? Todos van direccionados a alcanzar unos objetivos. De eso viven las empresas como tal. El área financiera no queda exenta de este proceso, a pesar de que estamos hablando de números, de información cuantitativa, ¿cierto? No puede actuar indistintamente hacia los objetivos que está persiguiendo una gerencia general como tal. Bien, en ese sentido, entonces, las finanzas se convierten en un apoyo primordial en lo que tiene que ver con el alcance de los objetivos, de las metas, de los objetivos que se estipulan a lo largo de las empresas como tal. Bien, y en ese orden de ideas, entonces, la palanca financiera se convierte en uno de estos instrumentos, en una de estas herramientas que nos sirven a nosotros para identificar cuando nosotros estamos generando valor o destruyendo valor para las empresas, ¿cierto? Principalmente nos va a servir esta situación, esta temática, para nosotros poder apoyarnos óptimamente de los procesos financieros como tal y lograr conseguir los planes que nosotros tenemos pendientes o fijados para un futuro como tal, ¿sí? Los cuales van direccionados a generar valor añadido para las empresas, persiguiendo que básicamente el objetivo básico financiero, ¿cierto? Que toda empresa y que todo gerente financiero persigue a través de las diferentes decisiones
que se deben tomar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, el éxito de la empresa va a seguir siendo un éxito mientras nosotros seamos capaces de generar valor agregado para estas empresas como tal. Bien, entonces, en ese mismo sentido, la situación o la relación que sucede entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo se denomina básicamente como palanca de crecimiento o PDC, ¿sí? Con las siglas que tenemos allí. Entonces, a esa relación es la que nosotros denominamos palanca de crecimiento. Ya en el transcurso de la información que se les va a transmitir, se va a hablar de cuándo es una palanca de crecimiento positiva, cuándo es desfavorable, ¿cierto? O cuándo es desfavorable, en ese orden de ideas, ¿sí? Bien, la fórmula para nosotros poder calcular este indicador financiero como tal, que nos muestra la relación que existe entre la EBITDA y la productividad del capital de trabajo, ¿sí? Es la que vamos a denominar como palanca de crecimiento como tal. Entonces, la fórmula es la que estamos viendo plasmada aquí en la diapositiva para nosotros calcular lo que se llama la palanca de crecimiento. Bien, entonces la palanca de crecimiento es un indicador básicamente, teniendo en cuenta el concepto que tenemos aquí establecido, es un indicador que nos permite a nosotros identificar, determinar qué tan atractivo es para una empresa, para una organización, desde el punto de vista del valor agregado como tal, crecer o no crecer. ¿Listo? Esa es la identificación que vamos a tener al final del ejercicio que hagamos. Identificar si es prudente, si es acertado, seguir creciendo en el mismo sentido, dependiendo de, como les digo, del indicador que nos arroje acá. Ahora, esa información, nosotros tenemos ahí de la palanca de crecimiento como tal, nos va a arrojar, o la fórmula que tenemos ahí, la relación que tenemos aquí entre el margen EBITDA, ¿sí? Y la productividad del capital de trabajo, nos va a arrojar unos indicadores, unos números, ¿cierto? Cuando ese indicador es menor que 1, se trata de una palanca de crecimiento que es desfavorable porque está destruyendo valor en ese orden de ideas, ¿sí? Ya que implica el crecimiento básicamente de algunas condiciones estructurales que demandarán mucho más efectivo de lo normal para seguir creciendo. Si la palanca de crecimiento, el indicador como tal, nos da un número mayor que 1, lo denominaremos palanca de crecimiento favorable como tal. Bien, en ese orden de ideas, entonces, esa es la relación que nosotros vamos a revisar, vamos a mirar en ese estricto sentido. ¿Qué sucede con la palanca de crecimiento? Partiendo de un ejercicio, partiendo de una actividad como tal, nos vamos a dar cuenta de este procedimiento como tal. Bien, bueno, la palanca de crecimiento viene dada a través de unos indicadores operativos y financieros, ¿cierto? En ese orden de ideas. Profe, qué pena. Sí, ¿se ve? ¿Aló? Profe, ¿usted está proyectando algo en la pantalla? Ahorita estaba proyectando. No, no se ve nada. ¿Para todos? Ahora sí se ve. Ya, ahora sí. Ahora Perfecto. sí. Bueno, pues, a veces se des... Vamos a retomar esta parte desde aquí, que creo que esta primera parte sí la estuvieron viendo. Creo que desde la información que tiene que ver con la fórmula como tal para calcular nuestra palanca de crecimiento viene dada a través de la fórmula que estamos viendo plasmada, como les digo, aquí en la diapositiva, donde miramos el margen EBITDA, ¿cierto? Un porcentaje de una utilidad, o la utilidad dada en porcentajes como tal, de EBITDA dividida entre la productividad del capital de trabajo. Bien, en este orden de ideas, como les decía yo, calculando el margen de EBITDA, calculando la palanca de crecimiento como tal, nos daremos cuenta si realmente existe valor agregado para las empresas o si no existe valor agregado, estamos destruyendo valor para las empresas. Si es prudente que las empresas sigan creciendo en un estricto sentido o
si las empresas no les conviene seguir creciendo porque generan mucha utilización de flujos de efectivo como tal. En ese orden de ideas, ese resultado nos puede dar mayor que 1, ¿cierto? Menor que 1 y hasta 1 también nos puede dar. ¿Sí? En ese orden de ideas tenemos entonces que cuando es menor que 1, se trata de una palanca de crecimiento que es desfavorable para la empresa, porque está creciendo, pero implica que realmente está demandando mucho más de efectivo, ¿sí? Mucha más inversión en capital de trabajo, por decirlo, o por ejemplo, que las ventas que nos está generando o los ingresos que nos está generando. En ese momento, entonces, no es prudente que la empresa siga invirtiendo dinero para generar unos recursos que no son los más favorables en este momento. Si el resultado como tal de la palanca de crecimiento nos da un valor mayor que 1, quiere decir que es una palanca de crecimiento que es favorable o positiva para la empresa, porque las inversiones que se están haciendo, ¿cierto?, compensan o están muy por debajo proporcionalmente de los ingresos que se están recibiendo, ¿sí? Por situaciones de ingresos, ¿sí? Por disminuciones posiblemente de los costos, de los gastos, se están generando ese tipo de situaciones favorables y en algunos casos desfavorables. Cuando estamos hablando del apalancamiento y de los inductores operativos y financieros, en esta primera parte del EBITDA, nosotros estamos haciendo relación y referencia más que todo a los inductores que hacen parte de los inductores operacionales, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros como gerentes tenemos mucha incidencia en ese orden de ideas. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones referentes al proceso de ¿qué? Al proceso de ventas, al proceso de ingresos, al proceso de cuánto nos podemos gastar nosotros para generar unos ingresos también, los gastos y costos asociados a ese proceso. Nosotros tenemos el análisis, ¿cierto? Y la toma de decisiones correcta o incorrecta para que el proceso de la utilidad operativa y en su defecto EBITDA sea un proceso o una EBITDA bastante adecuada, bastante positiva para que pueda cubrir con ciertos requerimientos y además de eso deje unos desembolsos para los inversionistas y se puedan repartir vía dividendos o en otro orden de ideas, se puedan reinvertir, ¿cierto? A una tasa de rentabilidad pues, que sea por encima, por lo menos, del costo promedio ponderado de capital de las empresas o por encima de la tasa de oportunidad de los inversionistas como tal. Dentro de esta palanca de crecimiento nosotros vamos a revisar o vamos a mirar que están inmersos unos indicadores, los operativos y unos indicadores financieros. Estos indicadores operativos tienen que ver mucho con la productividad del activo fijo, con la productividad del capital de trabajo, con el margen EBITDA y lo que hace referencia básicamente a los inductores financieros tienen que ver mucho con el costo de capital. Este costo de capital, ¿cierto? Que viene dado y por eso se le llama o hacen parte de estos inductores financieros, porque están precisamente generados o construidos con base en unos costos que se generan a través de la financiación que se hace a través de recursos de terceros y recursos propios como tal. Entonces, ahí se generan unas tasas de interés para las entidades financieras y una rentabilidad que también hay que destinarle a los que invierten o a los dueños de las empresas como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, esta palanca de crecimiento viene dada precisamente por estos indicadores que tenemos aquí. Debemos calcularlos, debemos buscar la relación que hay entre estos indicadores como tal y la palanca de crecimiento. Bien, bueno, aquí tenemos la situación de EBITDA, ¿cierto? EBITDA, que ya en un momento dado nosotros la hemos referenciado, la hemos socializado acá. Y EBITDA básicamente, ¿qué es? La utilidad antes de intereses, de impuestos, de amortizaciones y de depreciaciones y de amortizaciones, ¿cierto?
Bien, en ese orden de ideas es la utilidad prácticamente operacional de la empresa, es la utilidad o la caja de la empresa, el efectivo, el flujo de efectivo que produce la empresa en un momento determinado. Este flujo de efectivo, este EBITDA, entre más alto sea, pues mucho mejor. ¿Por qué entre más alto sea mucho mejor? Hombre, porque vamos a poder cubrir con estos requerimientos que nosotros tenemos aquí presentes. EBITDA, la utilidad antes de intereses, de impuestos, de depreciación y de amortizaciones, es el flujo de caja que produce la empresa básicamente. ¿A través de qué? De las actividades operacionales, ¿cierto? Todo ese tipo de estrategias que nosotros utilizamos, ¿sí? Para poner en funcionamiento las actividades de la empresa y como tal producir unos ingresos y generar unas utilidades, ¿cierto? Que sean bastante suficientes para que nos quede para cubrir estos requerimientos que nosotros estamos viendo aquí presentes. En ese orden de ideas, pues EBITDA, como le digo, es la caja de la empresa y nos va a servir en ese sentido para cubrir o para pagar los impuestos que son ineludibles. En este caso, debemos pagar estos impuestos como tal, ¿cierto? También el EBITDA que produce o que se produce a través de la gestión que nosotros hacemos como gerentes de unas empresas, nos va a servir también para cubrir este incremento en capital de trabajo de las empresas. Sabemos que el capital de trabajo es fundamental para que las empresas puedan funcionar el día a día, ¿cierto? Sin capital de trabajo, pues es imposible funcionar. En ese mismo sentido, el EBITDA, la utilidad antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y de amortizaciones, lo vamos a utilizar para hacer reposiciones en activos fijos, ¿sí? Cuando somos un poco más productivos nosotros, cuando somos capaces de producir grandes cantidades, llámese de productos o de ingresos, ¿cierto? Utilizando menos recursos. Entonces, en ese orden de ideas, la productividad va a ser mejor cuando nosotros somos capaces de utilizar menos recursos en ese sentido y producir unos ingresos por encima de lo normal, por encima de lo que nosotros estamos produciendo. Bien, y EBITDA, pues también lo vamos a utilizar nosotros en algún momento dado para pagar el servicio de la deuda. Ya ustedes saben que el servicio de la deuda viene compuesto, estructurado, ¿a través de qué? A través de las amortizaciones y a través de los intereses o los gastos financieros que yo pago cuando se genera básicamente un préstamo. ¿Un préstamo para qué? Para yo financiar mi actividad económica como tal. Y esto haría parte ya estos dos harían parte básicamente de los indicadores financieros de las empresas. Aquí, porque aquí hay que generar unos ingresos para pagar precisamente los gastos de intereses o los intereses que se generan a través de un préstamo cuando nosotros estamos financiando nuestras actividades económicas a través de fuentes de terceros o fuentes externas a la empresa. Y acá también se genera una rentabilidad o se generan unos intereses que nosotros debemos en algún momento dado, por decisión o por políticas, repartírselas a quién. Bueno, a los que hacen parte de la empresa como tal, como accionistas o como inversionistas en ese orden de ideas. Entonces, estos dos hacen parte de los indicadores financieros porque aquí se generan unos costos financieros como tal. Uno, para pagar la deuda, ¿cierto? Y para abonarle también al capital de la deuda. Y dos, generar realmente un flujo de caja bastante suficiente que le quede para dividir o repartir las utilidades vía dividendo. Bien. Listo. En ese sentido, miren cómo se expresa entonces el flujo de caja, tanto el flujo de caja libre como el flujo de caja para los propietarios, ¿cierto? Nosotros tenemos un producido de EBITDA a través de las diferentes actividades que nosotros hacemos como gerente y que aquí vamos a tener la mayor medición nosotros en la generación de EBITDA como tal, ¿sí? En la generación de EBITDA. Hasta el flujo de caja libre, nosotros vamos a tener una gran medición. Nos van a comparar lo que nosotros estamos planeando, planificando
versus lo que nosotros hemos conseguido, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos EBITDA y en ese orden de ideas, yo creo que en algún momento nosotros relacionamos esta parte, que tenemos flujo de caja efectivo, caja en la empresa, y en la medida en que se van presentando los diferentes rubros que yo debo cumplir con ellos, en ese mismo orden de ideas, se va disminuyendo mi EBITDA o se va disminuyendo mi flujo de caja libre. Listo. Entonces a EBITDA le voy restando, obviamente que me toca pagar los impuestos, pago los impuestos, ¿cierto? Se va disminuyendo el flujo de caja que yo tengo en efectivo. Si hago incremento en capital de trabajo, obviamente que se va a ver disminuido mi flujo de caja como tal, y en ese mismo sentido nosotros hacemos incrementos en activos fijos de reposición. En la medida en que yo vaya haciendo uso de estos rubros que yo tengo aquí, mi flujo de caja libre se va a ir disminuyendo en ese sentido, ¿sí? Bien, pero miren lo que todavía falta. Todavía tenemos el servicio a la deuda, ¿cierto? Este servicio a la deuda que viene dado por lo que debemos pagarle a los terceros, básicamente. ¿Pagarle a quién? Bueno, a los bancos. Servicio a la deuda está dividido en amortizaciones o capital y o abono a la deuda o abono al capital más bien, y los intereses. Y ya quedaría entonces el flujo de caja para los propietarios, que se convertiría en los dividendos que nosotros hemos utilizado. En ese mismo sentido, tendríamos que revisar entonces la parte del costo promedio ponderado de capital. Miren que aquí hace falta el costo promedio ponderado de capital. Sencillamente vinculamos aquí el servicio a la deuda, que sería uno de los requerimientos que nosotros vinculamos al proceso del flujo de caja de los propietarios. Pero para nosotros revisar la parte de EVA, tendríamos que mirar a ver cuánto es el costo promedio ponderado de capital de las fuentes que nos están financiando en ese sentido, ¿cierto? Y después de revisar que nuestra rentabilidad es mayor que el costo promedio ponderado de capital, podríamos decir que estamos generando valor para la empresa en ese orden de ideas. Entonces, nuestro margen EBITDA permite poner en escena otro concepto de margen de utilidad, ¿cierto? Esto es básicamente una utilidad dada a través de un porcentaje. Vamos a identificar cuál es el margen de EBITDA o de utilidad que nosotros encontramos a través del desarrollo de nuestras actividades diarias en una organización como tal. Este margen de EBITDA se denomina margen de EBITDA y básicamente resulta de dividir la utilidad o EBITDA en sí entre las ventas del periodo. Este margen de EBITDA viene dado por ese tipo de relaciones entre el EBITDA como tal, y por eso lo traemos a consideración, porque primero hay que saber qué es EBITDA para luego calcular lo que es el margen EBITDA como tal, ¿cierto? El margen EBITDA es lo mismo que el EBITDA. Lo que sucede es que este viene dado a través de porcentajes, ¿cierto? Mientras que el EBITDA como tal viene dado en valores absolutos en ese orden, ¿sabe? Aquí ponemos en consideración, entonces el margen de EBITDA se puede interpretar como los centavos que por cada peso de ingresos se convierten en caja con el propósito de atender ¿qué? Básicamente el pago de los impuestos, ¿cierto? Miren que es lo mismo, sencillamente que esto va a venir dado en cifras porcentuales y nos va a servir a nosotros también para identificar cuánto vamos a utilizar para hacerle frente a estos requerimientos que nosotros necesitamos, hacerle frente a las inversiones que nosotros necesitamos, estas inversiones que vienen dadas por los activos fijos, los activos corrientes también, ¿cierto? Capital de trabajo y llámese maquinaria si es necesario, y cubrir precisamente ese servicio a la deuda o los pagos a terceros como tal. Repartir utilidades en el momento que sea necesario y no dejar dineros ociosos dentro de la empresa. Bien. En algún momento alguien preguntaba que si era favorable tener un margen de EBITDA bastante amplio.
bastante grande. Claro que sí, ese EBITDA, entre más amplio, pues mucho mejor. ¿Sí? Lo que resulta es que nosotros podemos utilizar EBITDA para pagar todos los requerimientos que tenemos o utilizar en todos los requerimientos que nosotros tenemos, ¿cierto? Los impuestos, básicamente, capital de trabajo, activos fijos, servicio a la deuda, y nos queda un remanente prácticamente, ese remanente que queda ahí, que son las utilidades de la empresa que se hacen, o lo que nos queda de EBITDA como tal. ¿Qué se hace con ese remanente que tenemos ahí? Básicamente, nosotros podemos tomar dos decisiones. Una, repartir dividendos, y dos, no repartirle dividendos. Pero ¿qué sucede en el evento de que no repartamos nosotros los dividendos? Hombre, no los podemos dejar como dineros ociosos, ¿cierto? Dentro de la caja o el banco, porque perdería poder adquisitivo el dinero como tal, ¿cierto? Y entra en juego el valor del dinero en el tiempo como tal. ¿Qué sucede cuando tenemos un EBITDA bastante grande? ¿Sí? Bastante positivo, un valor que nos emociona a todos. Bueno, salimos de los requerimientos o invertimos en los requerimientos que tenemos, en algunos pagamos algunos requerimientos e invertimos en unos requerimientos que tenemos, y el resto sencillamente, si nosotros no tenemos proyectos, ¿cierto?, en los cuales pueda yo invertir ese dinero que va a quedar en caja o en banco, perdiendo o convirtiéndose en dinero ocioso o perdiendo poder, yo sencillamente lo que debo hacer es repartir ese dinero a los socios como tal. Y lo otro es invertirlo en tasas de rentabilidad que sean por lo menos igual o mayor a la tasa de oportunidad que tienen nuestros inversionistas en la empresa donde están haciendo los procesos de inversión como tal. Bien, y pasamos entonces a lo que es la productividad del capital de trabajo. La productividad del capital de trabajo que viene dado a través del cálculo o del capital de trabajo neto operativo, y además de eso, dividido entre las ventas como tal. Bien, esa es la productividad del capital de trabajo, pero primero hay un término que nosotros debemos conocer, y es la productividad del capital, es el capital de trabajo, ¿cierto? Ese capital de trabajo que viene compuesto básicamente por los inventarios y las cuentas por cobrar en un sentido, el capital de trabajo, ¿sí? Pero el capital de trabajo neto operativo ya viene asociado con otra cuenta más, que es la cuenta de proveedores. Entonces, para nosotros calcular este capital de trabajo que tenemos aquí, capital de trabajo neto operativo, nosotros debemos hacer o utilizar la fórmula de cuentas por cobrar más los inventarios y restarle a eso las cuentas por pagar a proveedores como tal. De ahí sale el capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Bien. Y la productividad, como es un indicador que nos muestra a nosotros qué tan productivos somos en la utilización de recursos, precisamente la productividad del capital de trabajo va a estar dado en ese orden de ideas. ¿Qué tan productivos somos nosotros para alcanzar unos resultados, ¿cierto? ¿Cuándo somos más efectivos o cuándo somos más productivos? Hombre, cuando somos capaces de utilizar o de incrementar o de hacer crecer nuestras ventas, disminuyendo los recursos que nosotros estamos utilizando para alcanzar unos ingresos como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas yo soy mucho más productivo, y eso es lo que nosotros necesitamos en estos momentos, ser más productivos, saber utilizar nuestros recursos. La situación básicamente está en la parte de los análisis como tal. ¿Listo? Entonces la productividad del capital de trabajo viene dada básicamente por estos indicadores que tenemos aquí, el capital de trabajo neto operativo dividido entre las ventas como tal. ¿Bien? ¿Cómo lo interpretamos el capital de trabajo operativo? Como la cantidad de centavos que se requieren en capital de trabajo, ¿cierto?, por cada peso que la empresa vende, ¿sí? La eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta básicamente en la medida en que nosotros tengamos una cifra mucho más pequeña. Quiere decir que seamos capaces de conseguir muchas más ventas, ¿sí?, haciendo uso del capital de trabajo operativo mucho menor. En ese sentido, nosotros vamos a ser mucho más productivos como tal, produciendo más ventas, utilizando menos capital de trabajo en ese sentido. Bien,
La productividad del activo fijo también es otro indicador que a nosotros nos va a servir para tomar decisiones en el campo financiero como tal, ¿cierto? Y viene dado o viene presentado a través de este concepto que tenemos aquí. Es un inductor operativo, es un inductor operativo porque estamos hablando de la utilización básicamente de los activos fijos de la empresa y eso hace parte de la estructura operacional o operativa que tienen las empresas como tal, ¿sí? Nos da la idea de o nos da la información de cómo se aprovecha la capacidad instalada que tiene la empresa para generar unas ventas, ¿sí? En ese orden de ideas, entre menos activos fijos yo utilice e incremente mis ventas, en ese orden de ideas voy a ser más productivo como tal, voy a tener más productividad del activo fijo o manteniendo mis activos fijos generando muchas más ventas de las que normalmente estoy generando. Así soy más productivo, más productos y servicios versus menos recursos utilizables. En ese sentido voy a ser un gerente pues, más eficiente, ¿cierto? Con mayor productividad, que es lo que se quiere en esos momentos. Bien, bueno. ¿Inquietudes hasta aquí, muchachos? Bueno, les voy a proyectar otro archivo en un segundo. Hoy. Bien, ya vamos y proyectamos la información. Perfecto, ok. No les voy a mandar el archivo porque es un archivo pequeño, ¿oyeron? Entonces yo lo voy desarrollando, lo voy haciendo y cuando lo terminemos yo se lo envío a ustedes. ¿Listo? Es mejor en ese orden de ideas. Bien. Bueno, jóvenes, vamos a partir de esta información que tengo acá. Ok. Listo, muchachos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio bastante concreto, preciso, para que no se inunden de informaciones en estos días y luego haremos unos ejercicios mucho más abundantes, abultados, así como los que hemos venido realizando en momentos anteriores. Vamos a partir de la siguiente información que tenemos aquí, ¿cierto? Esta información
donde tenemos unas ventas sacadas de unos estados de resultados de cualquier empresa como tal, de 1.000 millones, y para el año número 2 de 1.300 millones. Tenemos un costo de venta de 700 millones y de 896 millones. Tenemos una utilidad bruta, ¿cierto?, que vamos a calcular teniendo en cuenta esta información, ¿cierto? La utilidad bruta, las ventas menos el costo de venta, ¿sí? En ese sentido, nosotros calculamos nuestra utilidad bruta como tal. Vamos y llevamos la información hasta el segundo año. En ese orden de ideas, tenemos unos gastos de administración y de venta por 150 y por 190 millones. Y con esa información nosotros calculamos nuestra utilidad operativa o utilidad antes de intereses y de impuestos como tal, ¿cierto? ¿De dónde sale la información? Tenemos la utilidad bruta y le restamos nuestros gastos de administración y venta. Perfecto. Bien. Tenemos unas depreciaciones y amortizaciones que no implican salida de efectivo, entonces se las vamos a sumar para calcular en este caso nuestro EBITDA, y partimos de que tenemos una utilidad operativa de 150 más las depreciaciones y amortizaciones, que serían 300, y en ese orden de ideas tenemos aquí esta información, bien, de EBITDA como tal. Vamos aquí al crecimiento, ¿cierto? El crecimiento de nuestra... de la comparación que hacemos cuando hacemos un análisis horizontal como tal, ¿cierto? ¿Partiendo de qué? De que tenemos 2 años en los cuales nosotros vamos a hacer un análisis. Básicamente, el análisis estático como tal no nos sirve de mucho. En este caso debemos hacer uso de los análisis horizontales como tal, comparar 2, 3 años, y además de eso no solamente compararnos con nosotros mismos, sino tratar de compararnos con las empresas que son las número uno en el mercado, ¿cierto? Que son o desarrollan la misma actividad económica que nosotros. En ese mismo sentido, nosotros deberíamos hacer ese proceso, no solamente compararnos con lo que ya hicimos el año inmediatamente anterior, sino debemos compararnos con las empresas que son las más representativas en el mercado, las que compiten con nosotros, las que desarrollan la misma actividad económica como tal. Voy a aprovechar aquí a ver si a ver. Bien. Para aquel que lo quiera utilizar, ahí se lo voy a mandar al WhatsApp, ¿listo? Espera que nos abra aquí el WhatsApp. Un momentico, muchachos, se los voy a mandar a ustedes para que lo tengan ahí en todo caso. Andrés. Ya saben cuándo nos toca el examen, ¿verdad? ¿Revisaron la información? El próximo lunes, profe. Perfecto, el próximo lunes, así es. Ya les voy a mandar el archivo para que ustedes lo tengan ahí enseguida. Intenta de nuevo, vamos a ver qué sucede. Pendiente que en la plataforma hay una actividad, ¿vieron?
Eso le iba a preguntar, ¿el archivo de la actividad dónde está? No es la información que tiene plasmada en la misma plantilla de la plataforma. Sí, no hay un archivo porque es que la información ustedes la deben sacar básicamente de ahí de la Bolsa de Valores de Colombia. Si no estoy mal, deben hacer un trabajo que hace referencia al portafolio de cartera. En ese orden de ideas, ustedes deben sacar 3 empresas y de ahí sacar 3 acciones básicamente de 3 empresas de la Bolsa de Valores de Colombia y realizar el procedimiento del portafolio de cartera. En grupo máximo de 3 parece que dice la información. De 4, profe. De 4, bueno, en grupos de 4, ¿ok? Lo interesante es que hagan el ejercicio allí. Ok, ya abrió el... Vamos a ver. Profe, entonces es muy parecido al que habíamos hecho con usted en la clase pasada. Claro, es muy parecido, sencillamente que ahorita van a utilizar solamente 3 empresas y anteriormente habíamos utilizado 5 empresas. ¿Ya? En ese orden de ideas, ustedes van a utilizar solamente 3. Es el mismo procedimiento, lo que sucede es que se les disminuye los procesos que van a hacer porque van a tener en cuenta no las 5 empresas y obviamente que no van a utilizar las mismas empresas que ya utilizamos en el ejercicio de práctica. Jader Vargas, bueno, aquí. Ahí ya yo les adjunté las clases, las tutorías virtuales y además de eso les adjunté también los archivos. ¿Ok? Vamos a ver aquí, ya. Siempre está un poquito pesado. Bueno, aquí. Listo, muchachos. Ahí se los mandé al WhatsApp para que lo tengan más bien y no se queden esperando que yo de pronto se los vaya a mandar después. Ahí está el archivo. Todo el que lo quiera trabajar, lo puede trabajar enseguida. Bueno, jóvenes, aquí tenemos ya entonces, voy a proyectarles nuevamente. ¿Ya bajaron el archivo? ¿Lo tienen? ¿O lo están bajando? Sí, profesor, yo ya lo bajé. Listo, perfecto, ok. Bueno, muchachos, hasta ahí, ese es el archivo que tenemos para todos, ¿vieron? Para el día de hoy, listo. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros identificar si estamos creando o destruyendo valor a través de la palanca de crecimiento, vamos a calcular los indicadores que son requeridos para ese proceso. En ese orden de ideas, pues ya hicimos el procedimiento de calcular EBITDA. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar para tipo de análisis el crecimiento o decrecimiento que se tuvo durante los periodos 1 y 2. ¿Qué sucedió cuando pasamos de un año a otro? ¿Cierto? En ese orden de ideas, aquí vamos a hacer un análisis horizontal. El análisis vertical no nos sirve de mucho en este caso porque es muy estático. Aquí sí nos podemos dar cuenta nosotros si realmente se están modificando las cuentas como tal. Entonces, tomo como referencia el año anterior, el año actual menos el año anterior sobre el año anterior. ¿Listo? En ese orden de ideas tenemos ahí el crecimiento o decrecimiento que se manejó a través de ¿qué? A través de este indicador o de esta cuenta
de ventas, ¿sí? Creció un 30% y en ese orden vamos a ver cuánto crecieron las demás cuentas que tenemos hasta el momento. Bien. Como les digo, aquí en este orden de ideas lo que hacemos es hacer precisamente un análisis horizontal. Identificamos si crecieron o decrecieron las cuentas. Nos van a servir para tomar unas decisiones también. ¿Listo? En ese orden de ideas, miren que aquí el primer resultado que nosotros podemos tener en consideración para la gestión gerencial o empresarial u organizacional es la que hace referencia prácticamente a la utilidad operativa. Miren que nosotros aquí tenemos mucha incidencia en el proceso de las empresas, ¿cierto? Porque nosotros somos responsables de generar estas ventas. ¿A través de qué? Bueno, cada uno tendrá su método, su sistema, sus procesos, ¿cierto? Cada uno pondrá en conocimiento las estrategias, el conocimiento que tiene, tanto literal como tácito, y bueno, pondrá a producir las empresas al 100%, ¿cierto? Tratando de ser bastante productivo. ¿Qué quiere decir? Tratando de saber utilizar los recursos que tenemos disponibles en las empresas, que muchas veces son muy limitados, ¿oyeron? En ese orden de ideas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que desde el punto de vista gerencial, ¿cierto? El comportamiento de la gestión que nosotros hicimos en el momento fue, podría decirse que bueno, ¿cierto? Ya que operó lo que se denomina en este caso el apalancamiento operativo. Apalancamiento operativo es la situación que estamos viendo o analizando hasta aquí, desde las ventas hasta la utilidad operativa como tal, ya que el crecimiento que se obtuvo a través de la utilidad operativa, proporcionalmente fue mucho mayor que el crecimiento que se obtuvieron en las ventas, ¿cierto? Aquí se creció el 30%, mientras que en la utilidad operativa la relación de crecimiento fue del 43%. Quiere decir, a pesar de que ahí podemos ver que en valores absolutos las ventas crecieron más, pero aquí la relación se hace es en valores porcentuales como tal. Y aquí podemos identificar eso, la gestión que nosotros hicimos para calcular una utilidad operacional, donde nosotros nos vemos inmersos en la toma de decisiones, ¿cierto? Porque somos creadores, generadores de ingresos de las empresas a través de las ventas y donde aquí utilizamos cualquier tipo de estrategia de marketing, ¿cierto? Para que nuestras ventas se incrementen y buscar la forma de que esos costos de venta pues no sean tan elevados como para que nuestra utilidad operativa sea mucho mayor. Entonces, la gestión gerencial como tal hasta aquí se evidencia que fue buena, porque la utilidad operativa creció por encima de las ventas. Ojo, para que sea buena esta gestión, la utilidad operativa debe crecer en mayor proporción que lo que crecen las ventas en este momento. ¿Oyeron? Aquí creció 30%, mientras que la utilidad operacional o operativa antes de intereses y de impuestos creció en un 43% como tal. Bien, aquí podríamos complementar este tipo de informaciones. Voy a aquí. Bien, muchachos, ahí podemos complementar un poquito la información que tenemos con relación a la utilidad operacional, ¿cierto? A la gestión que nosotros desempeñamos a través de la gerencia de las empresas como tal, mostrando qué somos capaces de nosotros hacer y qué somos capaces, una, de conseguir, ¿cierto? A través de la planificación que nosotros también hacemos. Muchas empresas o muchos empresarios
colocan unos objetivos de cumplimiento aquí y esos objetivos de cumplimiento los van comparando con los resultados que se tienen. Sí, y esos objetivos de cumplimiento muchas veces los sacan o los tienen en cuenta precisamente de esas empresas que son las más representativas del mercado. Se los colocan como objetivos para alcanzarlos hasta allá. Bien, listo. Entonces, en ese mismo orden, miren que, bueno, las depreciaciones no manejaron cambios, 150, 150, mientras que EBITDA creció en un porcentaje de 21%. 21%, pasando de qué? De 300 a 364. Bueno, vamos a mirar a ver y ya hacemos el análisis del EBITDA como tal. El margen operativo primero, ¿cierto? Que vendría siendo la información porcentual o utilidad representada a través de los porcentajes del margen operativo operacional como tal. ¿Cómo calculamos ese margen operativo? Básicamente, tenemos como referencia la utilidad antes de intereses y de impuestos y la vamos a dividir entre las ventas. ¿Sí? Estamos hablando del margen operativo, quiere decir que está relacionando la utilidad operacional que tenemos aquí dividido contra el proceso o los ingresos que nosotros obtenemos en un periodo determinado. ¿Sí? Y aquí calculamos el margen operativo. Ahí está dado en pesos, pero lo más normal es que los márgenes se representen a través de qué? A través de porcentajes. Entonces los representamos a través de porcentajes. Y en ese orden de ideas vamos a calcular el EBITDA y luego hacemos o miramos el análisis enseguida. El margen EBITDA también lo tomamos teniendo en cuenta que básicamente el EBITDA que ya calculamos dividido también entre las ventas. Entonces vamos a revisar la parte de EBITDA, que debería ser un 30% en estos momentos para el año 1, ¿cierto? Elemental, porque aquí se veía la relación. Y este margen de EBITDA también se maneja a través de porcentajes como tal. Bueno, en ese mismo orden, miren lo que nos proporciona como referencia el margen EBITDA. Nos muestra que 30 centavos, para el primer año, pues vamos a colocarlo en pesos para revisarlo mejor. Estos 30 centavos de cada peso en ventas, porque la relación es así, ¿cierto? La relación es EBITDA dividido entonces entre las ventas. ¿Qué quiere decir entonces? Que estamos utilizando 30 centavos de cada peso en ventas, van a quedar disponibles básicamente para atender los compromisos. Es lo mismo que tenemos acá, dado en valores absolutos. Estos 30 centavos o este 30% que tenemos aquí. ¿Cierto? Es lo mismo básicamente, sino que este viene dado en porcentajes y este viene dado en valores absolutos. Pero es la misma situación. ¿Qué nos va a mostrar esto? Sencillamente que por cada peso que yo tengo disponible en ventas, ¿cuánto me quedan a mí para yo atender los compromisos que yo tengo? ¿Cuáles son los compromisos que tengo? Ah, bueno, si tomamos EBITDA, los compromisos que tengo son los que ya hemos mencionado inicialmente. El pago de los impuestos, ¿cierto? La reposición de capital de trabajo, la reposición de activos fijos, el servicio a la deuda y los dividendos o repartición de utilidades como tal. Vamos a revisar esto aquí. Profe, a mí el margen operativo, en donde dice crecimiento, en donde está, bueno, si el margen operativo me da 142% y usted le da 10% y no sé por qué. Aquí. Sí, profe. ¿Le da cuánto? 142%, ¿no? Sí, No, profe. bueno, no podría ser la relación porque apenas se está incrementando de 15 a 16. O sea, un punto no Sí, más. me dio igual que a usted ahí, se me dio 15%, 16%, pero ahí en el crecimiento me dio 142%, que no entiendo por qué. Vamos a revisar la fórmula para ver. Aquí me da el valor actual menos el valor anterior dividido entre este valor anterior. Me sigue dando 10%. Revisa para ver si lo tienes convertido, lo puedes proyectar. Voy a hacer así como usted hizo, a ver si ya me da. Ah, ya va.
O de pronto pudo haber sucedido que escribiste algún dato. Ya, profe, ya lo corregí. Sí, ¿qué fue lo que Sí, sucedió? Que tenías había escrito tomado, aquí? había tomado unos valores diferentes a usted, profe. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, eh, aquí nos podemos dar cuenta también que EBITDA creció en menor proporción que en menor proporción que las ventas, ¿cierto? EBITDA creció el 21%, mientras que las ventas crecieron un 30%, ¿sí? Pasando de qué? De un 30% a un 28%. En este orden de ideas, la empresa con relación al año anterior está recibiendo 2 centavos menos por cada peso vendido. O sea, aquí lo convertimos básicamente a esto y quedamos mostrando que con relación al año inmediatamente anterior, que estábamos recibiendo 30 centavos por cada peso vendido, este año estamos recibiendo 28 centavos por cada peso vendido. Quiere decir, en este orden de ideas, que estamos, si estuviéramos relacionándolo con crecimiento de valor, aquí estamos destruyendo valor, ¿cierto? Para los accionistas, porque anteriormente por cada peso recibíamos un margen EBITDA o recibíamos 2 pesos más que lo que estamos recibiendo actualmente. Aquí recibíamos 30 pesos por cada peso en ventas que yo hago, mientras que actualmente este año estoy recibiendo ¿cuánto? 28 centavos, ¿sí? O por cada 100 pesos en el año 100 estoy dejando de margen de utilidad o de margen EBITDA 30 pesos, mientras que en el año 2000 o en el año 2 estoy recibiendo 28 pesos nomás. Estoy perdiendo 2 pesos en el transcurso de un año a otro año. Quiere decir que en estos momentos yo estoy destruyendo valor porque estoy recibiendo menos que el año anterior, ¿cierto? Vamos a revisar una cosita acá. Miren que, ajá, ok, listo. Sí, se está destruyendo valor en este sentido porque estamos recibiendo menos dinero que lo que teníamos anteriormente. O sea, la comparación con la empresa en el tiempo es buena, ¿cierto? Pero sería mucho mejor si nosotros lográramos comparar estos datos con las empresas que son más representativas en el mercado, con esas empresas que están compitiendo con nosotros, que desarrollan la misma actividad económica y que son consideradas las empresas número uno o las best in class del mercado. En ese orden de ideas, ese tipo de relaciones debemos hacerlo, compararlos nosotros mismos, pero también compararnos con los mejores, ¿listo? Tendríamos que tener en consideración esos indicadores que alcanzan las mejores empresas de ese entorno como tal. Bien, miren, y aquí se disminuyó básicamente el margen EBITDA, disminuyó un 7%, pasando precisamente de 30 a 28, o de 30% a un 28%, o de 30 centavos a 28 centavos como tal. Entonces, en este orden de ideas, nosotros, esta información, hay para tenerla en cuenta que estamos recibiendo 2 pesos menos, 2 centavos menos, perdón, y que esa situación de recibir 2 centavos menos en comparación con el año inmediatamente anterior nos hace que generen una idea de destrucción de valor como tal para los accionistas, ¿cierto? La creación de valor siempre va a generar a que se va creando mucho más valor año tras año, se va generando más valor en comparación al año inmediatamente anterior. Ahí ajustamos y crecemos el valor de la compañía en el largo plazo. Esa es la idea. Bien, vamos entonces a mirar lo de la productividad del capital de trabajo. Esta productividad del capital de trabajo que también viene dada por estos indicadores que tenemos aquí. Esta información de las ventas de los 1.000 millones y 1.300 millones que tomamos del inicio del ejercicio. Estas cuentas por cobrar que vienen dadas a 90 días, ¿cierto? Y que, bueno, estos 250, ¿de dónde los sacamos? Básicamente, de hacer el proceso de cálculo que tenemos aquí de una regla de 3 simple, ¿cierto? Básicamente una regla de 3 simple. Lo que hicimos fue multiplicar básicamente el 90 por los 1.000, que es 90 por las ventas, dividido entre los 360. Ese es el proceso que estamos haciendo en estos momentos. Que así calculamos las cuentas por cobrar, ¿cierto? Los días de cuentas por cobrar por las ventas que hicimos dividida entre
los 360 días como tal. Y nos da el proceso de la relación que existe entre los días de cuentas por cobrar en un año determinado, ¿sí? Y las ventas como tal. Bien, hacemos el proceso ese y lo que hacemos sencillamente es correr la fórmula hasta acá y nos va, wow, aquí pasó algo, de pronto no tengo justificado algo, ¿cierto? Pero entonces, para que hagamos el ejercicio, vamos a hacerlo aquí en este orden de ideas. Yo tomo la información, son 80, ahí porque yo estaba tomando tanto, 90 días, ¿cierto? Los mismos 90 días, tengo que tomar los mismos 90 días, los voy a multiplicar en este caso por los 1300 de las ventas y lo voy a dividir entre 1000, ¿listo? Vamos a ver. 117 me está dando en este momento. Los días de cuentas por cobrar multiplicado por las ventas, ¿cierto? Y eso dividido entre los 360 días. Vamos a generar nuevamente el ejercicio a ver qué sucede. Los días, en este caso son 90 días, los mismos 90 días que tenemos, ¿cierto? Los vamos a multiplicar por las ventas, que serían 1300, y la vuelvo a dividir entre los 360. Medida 325, algo había hecho, no sé, había hecho algún tipo de procedimiento diferente o al revés. Listo, entonces las cuentas por cobrar, haciendo la relación a través de esta regla de 3 simple, muchachos, nos da que son 250.000 o 250 millones, y en ese orden de ideas, las cuentas por cobrar para el año 2 son 325 millones. Bien, los inventarios sí se tomaron valores y se postularon aquí de 80 millones y de 90 millones. Ahí tienen la información, ¿sí? Se tomaron valores propuestos en este sentido para que cuando estén revisando el ejercicio no vayan a pensar que se hizo algún cálculo, sino que se tomaron valores aquí, ¿oyeron? Listo. En ese orden de ideas, también sucedió lo mismo con las cuentas por pagar. Se tomaron como referencia los valores, se propuso este valor en este caso. Para nosotros calcular entonces el capital del trabajo operativo, sencillamente, ¿qué hacemos? El capital de trabajo operativo, ustedes saben que tenemos las cuentas por cobrar y le sumamos los inventarios. Y de ahí sacamos el capital de trabajo operativo de la empresa. Extiendo la fórmula hasta el final. Aquí tengo la información para el año 2 y entonces calculo el verdadero capital de trabajo neto operativo, que en este caso ya encierra o vincula lo que son las cuentas por pagar a proveedores, ¿cierto? Entonces, ya teniendo básicamente el capital de trabajo operativo, lo que hago sencillamente es restarle las cuentas por pagar, lo que va a salir de la empresa como tal. Tenemos el capital de trabajo operativo menos las cuentas por pagar, ¿cierto? En otra situación, nosotros hubiéramos podido hacer esto utilizando otra fórmula que serían las cuentas por cobrar, sumarle los inventarios que tenemos y restarle básicamente las cuentas por pagar, ¿cierto? Ese es el mismo orden que podemos seguir. Aquí cogemos y calculamos y tenemos como referencia el capital de trabajo neto operativo en este orden de ideas. Bien, vamos a esperar que lleguen hasta ahí, que tengan toda la información cubierta para calcular entonces la productividad del capital de trabajo neto operativo para el primer año y para el segundo año. Bien. Profe, ¿puede pararse un momento en capital de trabajo operativo, por favor? ¿Aquí? No, en capital de trabajo operativo. Arriba, profe. Ahí. Bien. Listo. Ok. Listo, muchachones. Entonces, ya teniendo la información del capital de trabajo neto operativo,
calculamos entonces la productividad de nuestro capital de trabajo neto operativo. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta qué tan productivos somos para hacer uso de los recursos que tenemos en la empresa, de los recursos que hacen parte de esta primera estructura operacional u operativa, donde nosotros metemos nuestra mano ahí, nuestras decisiones, nuestra información cognitiva, procedimental y hasta actitudinal también. Bien, en ese orden de ideas, entonces, para calcular la productividad del capital de trabajo, ¿cierto? Tomamos como referencia el capital de trabajo neto operativo, que es este que tenemos aquí, y lo vamos a dividir entre las ventas, ¿cierto? Entonces, tomamos el capital de trabajo neto operativo y lo dividimos entre las ventas que la tenemos en el inicio del ejercicio. Y nos da una productividad del capital de trabajo neto operativo de 28% y además de eso del 27%. ¿Bien? Bien, en este sentido vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular nuestro análisis horizontal, ¿cierto? Para ver el crecimiento o decrecimiento de las cuentas con relación al año inmediatamente anterior. ¿Correcto? Aquí. Estas son las... Bien. Vámonos aquí y vamos a dejarlo aquí plasmado un momentico mientras ustedes hacen los cálculos que tenemos allí. Bien, muchachos, entonces tenemos ya aquí las relaciones que hemos calculado a través de las diferentes fórmulas que hemos utilizado. Entonces vamos a hacer el análisis nuevamente. Aquí tenemos el significado de lo que hemos socializado a través de esta información que tenemos aquí. ¿Qué nos quiere decir entonces EBITDA? ¿Cierto? Que la utilidad de EBITDA obtenida o se obtuvieron básicamente o de la utilidad EBITDA que tenemos acá arriba calculado, ¿cierto? Se destinaron básicamente 75 pesos para financiar el crecimiento en capital de trabajo neto operativo. De la utilidad EBITDA, ¿cierto? De esta utilidad que nosotros tenemos aquí, de la utilidad EBITDA, se destinaron básicamente 75 pesos para financiar el crecimiento en capital de trabajo. ¿Dónde creen ustedes que se puede ver esa situación? Tenemos EBITDA, ¿verdad? EBITDA es la utilidad de la empresa, flujo de caja, pero de esa EBITDA que nosotros obtuvimos a través del desarrollo y de la gestión que nosotros hicimos, se destinaron 75 pesos para financiar el crecimiento en capital de trabajo neto operativo. ¿Dónde se puede ver evidenciado esos 75 pesos? Mientras piensan, los voy a llamar aquí a lista. ¿Okay? Vamos aquí y voy a bajar de todas maneras la información de la lista. Aquí tenemos la lista. Ok, voy llamando a lista. Juan Isa. Juan. Alejandro Acosta. Presente, profe. Daniel Andrés Álvarez. Presente, profe. Daniel Andrés Álvarez. Juan Camilo Andrade. En espera. Bien. Andrés Petro. Presente, profe. Juan Isa. Okay. Presente, profe. Sí, señor. Juan Fernando Ayazo. Presente, profe. Wilson Daniel Barrera. Presente, profe. Clara Victoria Estrada. Presente, profe. Angie Paola Cogollo.
Presente. Laura de la Espriella Yapuche. Presente. Pedro José Díaz. Presente, profe. Ok, perfecto. Natalia María Gallo. Presente. Kelly Joana Galván. Presente, profe. Perfecto. Jaime Rafael Gómez. Presente, profe. Perfecto. Jaime Rafael Gómez. Valentina Gómez. Valentina Gómez. Wilmar González Rivero. Andrea Guzmán Vázquez. Presente, profe. Muy bien. Noemí Hernández. Presente, profe. Alejandra Herrera. Presente, profe. Diana Carolina Jay. Presente, profe. Sandy Marcela Madera. Presente, Sí. profe. María Camila Marchena. Presente. Bien. María Camila. Presente, profe. María Mercedes Céspedes. Presente, profesor. No. Espera. Ok. Bien. María Céspedes. Daniela Martínez Polo. Presente. Melisa Sandoval. Zulay Mercado López. Melisa. Presente. Zulay presente, profe. Luis Miguel Montes. María Mora Martínez. Presente, profe. Luis Alfredo Morales Paternina. Presente, profe. Yuribet Narváez Negrete. Yuribet. María José Navarro. Presente, profe. Octavio Galván. Presente, profe. Presente, profe. Bien, Yuribet, María José Navarro. Presente, profe. Octavio Galván, Melisa Juliet Palencia. Presente en todo, hermano. Perfecto. profe. Ok. Óscar Alfredo Pérez. Presente, profe. Samuel David Piñeres. Samuel Esteban Rivera. Esteban. Presente, profe Esteban Rivera. Bien. Paola Andrea Rivera. Presente, profe. Astrid Isabel Ruiz. Presente, profe. Luisa Fernanda Ruiz. Presente, profe. Stephanie Sejín. Bien. Bueno, sigamos con el procedimiento. Vamos a terminar con el proceso. Profe, profe, ¿Qué? hola, disculpe. Lo que pasa es que Melissa Sandoval está no puede, está sin micrófono, no sé, no le funciona. Que ella le escribió por el chat. Ok, vamos a ver quiénes escribieron al chat entonces. Sí, está Melissa, está Valentina. Melissa, Profe presente. muy bien. Profe Andrés Petro, profe. No sé si me alcanzó a escuchar. No alcancé a escuchar, ahorita alcancé. Bien. Bueno, jóvenes, vamos a seguir para terminar nuestro ejercicio el día de hoy. Y yo les estaba preguntando que si de dónde estábamos sacando esta diferenciación que tenemos aquí, ¿cierto? De la utilidad de vida obtenida, nosotros estamos destinando 75 pesos para financiar el crecimiento en capital de trabajo, neto operativo. Recuerden que cuando nosotros calculamos EBITDA, obtenemos EBITDA de la operacionalidad de la empresa y la destinamos para 5 actividades en especiales, entre ellas el incremento en capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Entonces, miren donde tenemos el capital de trabajo neto operativo. Aquí lo tenemos, ¿sí?
La diferencia esa que tenemos ahí entre los 355 menos los 280 nos dan prácticamente los 75 pesos que nosotros estamos utilizando básicamente de la utilidad EBITDA, que fueron para el primer año, básicamente fueron EBITDA 300 y para el segundo año 364. Este incremento es el que nosotros estamos relacionando. ¿Cuánto creció el capital de trabajo neto operativo relacionado con el año inmediatamente anterior? Bueno, el incremento fue del 27%. ¿Y en qué se ve representado eso básicamente? En los 75 pesos que nosotros estamos utilizando de EBITDA para cubrir este requerimiento básicamente del capital de trabajo neto operativo, ¿ok? Bien, y en la productividad del capital de trabajo neto operativo para el año 1 fue del 28% y para el año 2 fue del 27%. Esto lo podemos representar de la siguiente forma, ¿cierto? La empresa aquí mantiene, esto lo vamos a convertir a pesos como tal, ¿sí? La empresa mantiene 28 centavos en capital de trabajo neto operativo por cada peso en ventas para el año 1 y mantiene 27 centavos, ¿cierto?, por cada peso en ventas para el año 2. Este indicador que tenemos aquí de productividad del capital de trabajo neto operativo, si lo estamos asociando ¿a qué? A las ventas contra el capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Si nosotros queremos vender o si logramos vender mucho más, disminuyendo básicamente o manteniendo nuestro capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? En ese orden de ideas nosotros estaríamos generando una muy buena situación o una muy buena decisión en ese orden de ideas, ¿sí? Bien, miren lo que dice, o miren lo que tenemos aquí entonces. Por cada peso en ventas, entre más bajito el indicador, pues mucho mejor. ¿Por qué va a ser mucho mejor ese indicador? Porque vamos a relacionar lo que somos capaces de producir en ventas versus lo que somos capaces de utilizar en capital de trabajo neto operativo. Si yo utilizo menos capital de trabajo neto operativo e incremento mis ventas, voy a ser mucho más productivo en ese orden de ideas, ¿cierto? Entre más bajito mi productividad del capital de trabajo neto operativo, me está indicando a mí que estoy utilizando menos capital de trabajo neto operativo, ¿cierto?, para producir más ventas o más ingresos, ¿cierto? En ese orden de ideas, la empresa crece y demanda menos capital de trabajo neto operativo, liberando pues mucho más caja para los accionistas. Obviamente, si yo utilizo menos capital de trabajo neto operativo, voy a dejar destinado un EBITDA, ¿cierto?, mucho más grande, mucho mayor, para que se pueda destinar eso para reparto de utilidades, ¿cierto?, vía dividendos para los accionistas, ¿sí? Entonces, tratar de incrementar nuestras ventas, pero utilizando un capital de trabajo neto operativo que sea mucho más pequeño. Bien. Bueno, vámonos aquí. Entonces, vamos a calcular y a finalizar con nuestro margen o palanca de crecimiento. Esta palanca de crecimiento que viene dada por el margen EBITDA dividido entre la productividad del capital de trabajo. En ese orden de ideas, nuestro margen EBITDA, nosotros lo tenemos acá, ¿cierto? Calculamos margen EBITDA. Aquí está. Y la productividad del capital de trabajo también, que la tenemos en este sentido aquí referenciada. Ahora hacemos el cálculo entonces. Margen EBITDA dividido entre la productividad del capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Extiendo la fórmula para el segundo año. Correcto. Y entonces tenemos la productividad del capital de trabajo neto, perdón, la palanca de crecimiento, ¿cierto? Referenciada a través de ¿qué? A través del margen EBITDA y referenciada básicamente a través de la productividad del capital de trabajo neto operativo. Entonces, vamos a hacer un análisis con relación a esta información que tenemos aquí. Anteriormente habíamos dicho que la empresa crece pues mientras demanda menos capital de trabajo,
¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues, incrementa más sus ventas como tal. En este orden de ideas, vamos a hacer el de la productividad o la palanca de crecimiento. Nos dice entonces lo siguiente, vamos a revisar la información que tenemos aquí y me dice a mí que por cada recordemos más bien que por ser mayor a 1, ¿cierto? Por ser mayor a 1 indica básicamente que es favorable el crecimiento de la empresa, ya que hay un remanente. ¿Sí? Un remanente del 2% y del 3%, básicamente. Habría que revisar primero, bueno, del 2%, en este orden de ideas, y del 3%. ¿Sí? ¿Eso viene dado a través de qué? Tendríamos que revisar la información del remanente como tal, y el remanente viene representado a través de el margen EBITDA y la productividad de capital de trabajo. Es lo mismo, pero ya viene calculado la diferencia básicamente. Tenemos en cuenta entonces el margen EBITDA, que sería este, y le restamos nuestro productividad de capital de trabajo. Y eso nos está dando un 2% y acá nos está generando un 3% en este orden de ideas. Entonces, por ser mayor a 1 indica que es favorable el crecimiento de la empresa, ya que allí o existe un remanente del 2 y del 3%, referenciado o referente entre el margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo. Wow, aquí está dándome 1, ¿sí? 1. Vamos a revisar aquí este tema. La brecha, pero igual me está dando 1. Ah, sí, aquí me debe dar 1, claro que sí. Entonces, aquí tendría que reemplazar la información aquí. Ni siquiera 1, menor que 1. O sea, aquí me está dando menor que 1, ¿cierto? Aquí entonces debo cambiar esta información del 2% para el 0,7%. Quiere decir que para el segundo año básicamente no existe una situación favorable, ya que el margen que nos está, o la brecha que nos está generando es del 0,7. ¿Sí? Ni siquiera llegamos a 1, no es, ni siquiera cubre el capital de trabajo operativo, ¿cierto? Y mucho menos está cubriendo los diferentes costos asociados al remanente o a la productividad que está generando la empresa, a la palanca de crecimiento como tal. Entonces, aquí, en este segundo orden, hay que corregir básicamente el segundo indicador. El primero sí es favorable, ya que existe un remanente, ¿cierto?, del 2%, pero aquí realmente... Ah, no, aquí también existe un remanente, sí, yo lo estoy confundiendo es con la palanca de crecimiento. Sigue existiendo un remanente, pero es mucho menor del 0,7%. Mientras sea mayor a 1, esta información que tenemos aquí, pues la palanca de crecimiento va a ser favorable en esos momentos. Bien, bueno, jóvenes, vamos a dejar por el día de hoy hasta ahí. El miércoles nos vemos nuevamente. Finalizamos con el poquito que queda aquí y hacemos otros ejercicios, algún tipo de inquietudes que tengan referente a algún tema, lo miramos el día miércoles también, mañana martes nos vemos nuevamente y solucionamos cualquier tipo de inquietudes que tengan por ahí pendiente, ¿bien? Bueno, profe, tenga buena noche, hasta mañana. Listo, jóvenes, igualmente que tengan buena noche todos, cuídense mucho. Feliz noche. Perfecto.